¿Empezamos? Muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabéis que hoy es la última sesión del Club de Bolsa del curso 2021-2022. Habitualmente sabéis que somos pareja, Luis Sanz y yo, pero Luis está hoy en Oporto, a estas horas está en Oporto. Me dijo que intentaría hacer lo imposible por cambiar el avión, pero no ha podido. Así que me toca a mí dar la charla hoy, ¿vale? Y lo echamos de menos. Y Luis, te echo de menos y ojalá estuvieras aquí porque me gustaría contaros una parte que luego diré. Y espero que la cuentes en el futuro. Empezamos. Voy a cambiar un poco el orden de las cosas que siempre cuento, porque yo siempre empiezo contando cómo ha ido el mercado y luego desgrano por qué ha ido así, ¿no? Hoy voy a contar la narrativa del mercado, la narrativa que nosotros vemos en el mercado, y al final contaré cómo esa narrativa está impactando en los precios de las cotizaciones, ¿de acuerdo? Como siempre, al final podéis pararme, podéis preguntarme, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? A ver, tengo que empezar hablando de la guerra. ¿De acuerdo? Y como yo digo, cuando ya hablo de que es una guerra y digo que es una guerra de agresión, ya me estoy posicionando en un lado, si queréis. No estoy hablando de que es una operación especial en la zona del Donbass, sino que es una guerra, ¿vale? ¿Y por qué empieza? Creo que este gráfico no os lo había enseñado. Este gráfico lo que muestra es las zonas en rojo es donde más se habla ruso y las zonas más claras es donde menos se habla ruso. Entonces, el hablar ruso ya te condiciona de una manera de ver el mundo ideológicamente, ¿no? Y entonces la parte este de Ucrania es la parte más prorrusa de Ucrania y la parte más a la izquierda, la parte más hacia el oeste es más prooccidental, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conocía, se sabía y siempre se ha dicho que el país, Ucrania, no era un país homogéneo, ¿no? En cuanto a su concepción y digámoslo así, culturalmente. Lo que pasa es que la agresión sí que parece que ha creado ya una identidad única y ha creado un país más cohesionado, independientemente de que hables ruso o no hables ruso. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya os lo conté, el 17 de diciembre pasado fue el ultimátum ruso, diciendo que los países de la OTAN tenían que replegarse. El 22 de febrero de este año fue la declaración de independencia de las provincias del Donetsk y el Donbass. Y luego el 24 de febrero fue la entrada de las tropas rusas, ¿de acuerdo? Y este gráfico ya os lo enseñé, ¿de acuerdo? Los movimientos de pinza, entrando desde el este, desde el norte y desde la península de Crimea, del ejército ruso. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces a ahora? Si miráis el gráfico veréis que ahora en la parte norte no hay color rojo, ¿vale? La guerra se está concentrando en toda la parte este, sobre todo en la zona de Mariupol, ¿de acuerdo? Y todo está concentrándose ahí porque parece que los rusos lo que quieren establecer es una franja de control de toda la parte este hasta aquí, hasta la península de Crimea, ¿no? Parece que ese es el primer movimiento que tienen y luego ya veremos si atacan Odessa o no atacan Odessa, ¿no? Pero parece que el movimiento está siendo ese en este momento. Entonces, esto ya os lo conté también, pero me gusta repetirlo porque al final estábamos hablando de una guerra militar, pero también de una guerra financiera, ¿vale? La guerra financiera que veis empezó cuando los países de Occidente decidieron sacar a Rusia del SWIFT, lo cual fue muy llamativo porque era sacarlo de la arteria principal de todas las transacciones internacionales. La siguiente cosa que pasó fue un boicot de empresas occidentales. Si recordáis, pues todo el mundo estaba saliendo a Rusia. Salió McDonald's, salió IKEA, salió Adidas, salió Apple, etcétera, etcétera. Todas las empresas españolas que estaban operando allí, como por ejemplo Inditex, también salieron. Y una cosa que llamaba muchísimo la atención era que se congelaron los activos del Banco Central ruso. ¿De acuerdo? Recordáis todo aquello de que al final Ursula von der Leyen, y además fue así, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, habló con Mario Draghi, que era el antiguo banquero central, que tenía muy buena relación con Janet Yellen, que es la secretaria de Estado norteamericano, y la antigua banquera central de Estados Unidos. Y entre Mario Draghi, Ursula von der Leyen y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, entre los tres acordaron esto, ¿no? Que se iba a sacar a Rusia de su banco central, se iba a sacar, por así decirlo, de mercado y se van a congelar sus activos. Esa fue la idea. ¿Y por qué? ¿Por qué se congelan los activos y por qué los rusos lo tenían en dólares, ¿no? Es una cosa que os tenía que llamar la atención. ¿Por qué los rusos tenían sus reservas en dólares? ¿No? Si es el enemigo, si el dólar es el enemigo. Pero fijaros en esto. Quiero decir, de las reservas mundiales, fijaros qué parte tan enorme es de dólares americanos, qué parte es de euros y fijaros qué pequeña parte es aquí del renminbi chino, ¿vale? Es decir, los rusos económicamente no son nadie en cuanto a divisas internacionales, lo veis aquí. Lo que cuenta, y fijaros en esto, estos son las transacciones internacionales. Lo que cuenta son los dólares y los euros. En tercera posición la libra esterlina y en cuarta posición el renminbi chino.
Los rusos no son nadie. No puedes tener rublos, porque con rublos no transaccionas nada. Los rusos tenían sus divisas, las tenían cambiadas a dólares y las tenían en bancos internacionales. Por eso, la idea de congelar esos activos fue tan fructífera. Y además quiero señalar otra cosa. Fijaros, China, que es la gran segunda economía mundial, es también un enano económico financieramente internacional, en el sentido de que con su divisa apenas se transacciona nada internacionalmente. Todo es con divisa internacional, con dólares y con euros. Y fijaros el poder del euro, el poder económico del euro en cuanto a transacciones internacionales. Hablamos también de cómo se habían defendido los rusos. Los rusos han defendido como gato panza arriba. De hecho, la guerra financiera lo primero que hicieron fue subir los tipos de interés del 9 al 20%. ¿Por qué? Porque si tú subes tu tipo de interés, automáticamente tu divisa se hace más atractiva. Hay gente menos interesada en cambiarla, ¿de acuerdo? Y salir vendiendo rublos y comprando dólares, si es posible. Cosa que ahora mismo no es posible. Porque los rusos montaron un corralito. Es decir, artificialmente, si tú eres ruso y vives en Rusia hoy, tú no puedes comprar dólares. Está prohibido. Y si eres una empresa, el 80% de tus divisas, en dólares o en euros, las tienes que convertir a rublos para defender a tu divisa. Por ley. Y además, se veta todas las ventas de inversores extranjeros en activos rusos en la bolsa rusa. Es decir, si yo tengo un bono ruso de Gazprom hoy, no puedo transaccionar en la bolsa rusa. No puedo venderlo. No puedo venderlo y convertirlo a dólares. Imposible, prohibido. Y si tengo acciones de alguna entidad rusa, de alguna empresa rusa, no puedo venderlas. Entonces, la cuestión es, reflexionando con todo lo que ha pasado y ya con más de 60 días de guerra que llevamos, ¿han sido efectivas las sanciones? Pues fijaros, el flujo de gas ruso que llega a través de Ucrania es este y ahora están máximos anuales. Es decir, repito, el flujo de gas ruso que atraviesa Ucrania está en máximos anuales. Es decir, los ucraneses no han reventado el gasoducto que conecta el gas ruso a Europa, que pasa a través de Ucrania. ¿Por qué creéis que no lo han hecho? Evidentemente porque no quieren enemistarse con los países de Occidente que les están apoyando. Pero a mí es una cosa que me llama muchísimo la atención. Siguiente cuestión. Y esto es una cosa que me dijo uno de Castellón, del sector de la cerámica. Me dijo, es que la guerra ya empezó el año pasado. Porque en 2021, esto es el flujo, ¿vale? ¿Cómo va el flujo? Fijaros, en 2020, 2019 y 2018, ¿cómo va el flujo? Eso de BCM son Billion Cubic Meters, ¿vale? Billones cúbicos, metros cúbicos, billones de metros cúbicos, y voy a hablar bastante de BCM luego, pero fijaros cómo iban por las 15 BCMs y de pronto en 2021 empieza a bajar, hasta que en enero baja muchísimo. Y el de Castellón decía, no es que los rusos nos decían que había problemas técnicos, que no podían abastecernos. Y luego nos hemos dado cuenta de que lo que estaban haciendo era evitar que construyéramos inventarios para poder afrontar una situación de escasez cuando viniera el invierno. Por eso, ¿eran problemas técnicos? Pues yo creo que sinceramente no eran problemas técnicos, que era una cosa premeditada, el rebajar ese flujo de gas. Siguiente cuestión, el petróleo. Rusia está en este mes de abril, que es este punto de aquí, exportando más petróleo que nunca en la historia. Si bien es cierto que lo está exportando a precios más baratos y con fuertes descuentos, pero lo sigue vendiendo. No lo vende a Occidente, lo vende hacia el este, hacia India y hacia China, pero lo sigue vendiendo. Y siguiente cuestión. Como os decía, Rusia no es invertible y Euroclear no acepta pagos en rublos. ¿Y eso qué ha motivado en los mercados? Pues bueno, aquí arriba tenéis dos ejemplos de dos mercados, que es el Eurostoxx y es el Standard & Poor's 500. Aquí tenéis la bolsa rusa en azul, esta zona que está tan estable y esta zona de aquí que veis tan estable, que este es el Sberbank, que es el principal banco ruso. Si os fijáis, eso es el tiempo que la bolsa se cerró artificialmente, ¿vale? Pero fijaros en la caída actual, ¿vale? Menos 39%, menos 60%. Y todo eso prohibiendo que los inversores extranjeros puedan vender sus activos. Imaginaros si el mercado no estuviera intervenido, ¿qué sucedería? Y el rublo, lo mismo, en un mercado intervenido en el que tú no puedes
vender rublos y comprar dólares, ¿qué pensáis que le va a pasar a la divisa? Pues el shock al principio es muy fuerte, pero lo han conseguido estabilizar, aunque esa divisa sea solamente de cara a la galería. Porque si tú vas al mercado negro, que hay mercado negro en Rusia, y quieres vender tus rublos, el precio del rublo está unos 50, 160 rublos por dólar, no lo que te está indicando el Banco Central ruso. Es decir, esto que tenéis aquí es el ejemplo perfecto de un mercado intervenido y un mercado artificial. Seguimos. Esta mujer de aquí, Elvira Nabiullani, es la presidenta del Banco Central ruso y es una de las pocas mujeres que está en el círculo de poder de Vladimir Putin. Entonces, ella lo dijo la semana pasada, dijo, ¿son efectivas las sanciones? Y responde a la pregunta y dice, no en el corto plazo, porque como habéis visto, digamos que de acá a la galería lo hemos conseguido frenar y estamos aguantando. El problema es el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque los inventarios se acaban. ¿Los inventarios de qué? De piezas básicas, de chips, de cosas que ellos no producen tecnológicamente. Yo os pongo un ejemplo. Los problemas que tienen con su aerolínea de bandera. ¿Qué pasa? Como no les permitimos comprar piezas de repuesto de cualquier tipo, lo que haga falta para los motores, ruedas, etcétera, etcétera, ellos se están viendo obligados a dejar aviones en tierra y canibalizar esos aviones. Es decir, sacar las piezas que necesitan de esos aviones y meterlas en otros aviones. Es decir, la sensación de crisis se va a notar más conforme más pase el tiempo. Y se notará más al final del segundo trimestre y al principio del tercer trimestre. Y lo dice ella, no lo digo yo, la presidenta del Banco Central ruso. Eso genera un cambio estructural en su economía, que tendrán que buscar nuevos proveedores. Y además, esto va a llevar a un empobrecimiento de la población de alrededor del 11%. Y tal vez veamos durante el año el default de la deuda rusa, porque ellos tienen que devolver a finales de este mes, solamente a finales de este mes, alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, esto ya os lo dije, Rusia es pequeña económicamente, solamente es el 2% del PIB, pero es sistémica en cuanto a que ellos venden el 17% del gas natural del mundo, producen eso, y además son el primer exportador mundial del trigo. Entonces, voy a hablar ahora del efecto inflacionista de estas dos materias, del gas natural y del petróleo, sobre todo el gas natural, y del precio de los cereales en las economías occidentales, lo que está pasando. Empiezo con la parte... Voy a empezar, pero antes, una pequeña reflexión, ¿vale? Sobre qué es Occidente y por qué Occidente todavía es la economía dominante y por qué estamos donde estamos. Fijaros, si yo sumo la economía de la Unión Europea, del Reino Unido, de países como Noruega, que no están en la UE, e incluso Canadá, y además Estados Unidos, todo eso me da alrededor del 50% de la economía mundial. ¿Vale? Eso serían las economías occidentales. Si yo sumo lo que sería Rusia y Bielorrusia más China, eso es alrededor del 30%. Pero la clave no está ahí. La clave está aquí. Si yo sumo todas las armas nucleares y sumo todas las bombas nucleares que tiene Francia, Reino Unido, Estados Unidos, y las contrapongo con lo que tiene China y con lo que tiene Rusia, fijaros la barra roja. Rusia tiene más armas nucleares que todos los demás juntos. Y la cuestión está ahí. Estamos hablando de un rival económico y de un rival ideológico que es un gigante nuclear, que es una potencia nuclear. Rusia, como decía antes, es el mayor suministrador del gas. Y aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Lo que ellos venden, el 40% de las importaciones de gas de la Unión Europea provienen de Rusia. Luego viene aquí Noruega. Pero el 40% de las importaciones de gas a Europa vienen de Rusia. Y Europa, la Unión Europea, es al mismo tiempo el mayor comprador y el mejor cliente de gas ruso. Y eso tiene que cambiar. Pues esa es la intención de la Unión Europea. Ese parámetro tiene que cambiar. Y fijaros en este número, 160 BCMs, ¿de acuerdo? Los billones de metros cúbicos de gas. Fijaros y quedaros con esta cifra, 160, porque luego la voy a comentar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues mirad, el precio del gas, cómo se ha movido en el mercado de futuros. Y este es el mercado del gas holandés, porque es donde se entrega en Rotterdam. Y el 7 de marzo llegaba a los 227 euros megavatio. Eso significó multiplicar por 10 el precio de un año antes, ¿vale?
Afortunadamente luego se ha deshinchado hasta los 90 euros por megavatio hora. Pero los de Castellón me decían que aquí se oía el crujir y rechinar de dientes en todo el sector cerámico de Castellón. Entonces, ¿cuál es el mix de generación de la Unión Europea actual? Y si queremos quitarnos del gas, ¿por qué lo podemos sustituir? Pues bueno, la Unión Europea produce un 39% de su energía en números muy gordos e importa el 61% de la energía en números muy gordos. Entonces, el 12,7% proviene de, que sería carbón, ¿vale? El 36%, perdón, de petróleo, derivados del petróleo. Luego tendríamos un 22,3% que vendría del gas natural y el 13,1% de la energía nuclear y luego el 15,5% de las energías renovables. Este sería nuestro mix de generación europeo y la cosa no es homogénea. País por país depende. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando hablamos de energía nuclear, la Unión Europea tiene alrededor de lo que sería un 12-14% más o menos de energía nuclear. Alemania solamente un 5%, porque Alemania dentro de poco estará como todos estos países, como Portugal, como Italia, etcétera, etcétera, que estos están a cero, estos no tienen centrales nucleares o las han apagado. Mientras que aquí a la derecha el campeón francés está por encima de un 40% de producción de energía nuclear en su mix. ¿Por qué? Porque el general de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial y que fue presidente de la República, lo que dijo es que Francia, si quería ser un país, una primera potencia mundial, tenía que ser independiente energética y alimentariamente. Como Francia no tiene petróleo ni tiene gas, para ser independiente energéticamente solo había una manera de hacerlo, ¿no? Supongo que volverá en un momento. Que era construir centrales nucleares. ¿Vale? Entonces, lo que os digo es que el mix de generación es desigual. ¿Podemos volver a la pantalla? Sí, ya está. Está, fenómeno. Aquí lo tenéis. Pues lo que os decía, el 40%, gracias, el 40% es nuclear. ¿Qué pasa con el gas natural? Pues aquí tenéis Francia, es el 15%, Holanda, que es uno de los países que más sufre y que más precio de la energía eléctrica tiene ahora mismo, más que España. Holanda consume más del 35%. Y Alemania alrededor de un 25%. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la Unión Europea? Pues lo que dice Ursula von der Leyen es: no podemos confiar en un proveedor que nos amenaza de manera explícita, así que tenemos que cambiar, tenemos que buscar otro proveedor. Entonces, tenemos que hacer a la Unión Europea independiente de Rusia y para ello hay una lista de cosas que están en este plan, que es el Repower European Union, que dice que hay que diversificar el suministro de gas, más gas natural licuado y otros gasoductos, por eso se está hablando de la posibilidad de un gasoducto con Argelia. Tenemos que aumentar el volumen y producción e importación de biometano e hidrógeno renovable, luego hablaré un poquito del hidrógeno. Hay que reducir más rápidamente el uso de combustibles fósiles y ahí hay que mejorar la eficiencia de los edificios, hay que mejorar la eficiencia térmica de los edificios, es decir, que consuman menos energía en invierno para calentarnos y menos energía en verano para enfriarlos y que estemos más cómodos dentro. Hay que aumentar las energías renovables y hay que resolver los cuellos de botella de las infraestructuras. Yo hablaré un momento de los cuellos de botella que hay en Europa. Entonces, si hay que embargar a Rusia el petróleo, si no hay que comprarles gas a los rusos, fijaros en que ellos están vendiendo, lo que es Gazprom, que es un gigante, está vendiendo 550 BCMs. Nosotros compramos 160 BCMs. Y ellos venden al mundo 550, para que entendáis un poco la dimensión de lo grande que es Gazprom, que es la empresa pública gasista. Entonces, el embargo al carbón y al petróleo sí que se va a hacer, sí que los europeos lo vamos a hacer, pero para el gas es más complicado. Y ahora voy a explicar por qué. Lo que sí que es seguro es que Estados Unidos es el que más gas natural licuado nos va a vender. Y esa es la previsión de venta de gas natural licuado de los norteamericanos. Entonces, España es la clave en la posibilidad de regasificar Europa. Y me explico. Os decía antes que había 160 BCMs, es lo que les compramos a los rusos, ¿verdad? 160. Entonces, fijaros, España tiene una capacidad instalada de más de 60 BCMs, de las cuales en enero estábamos utilizando poco más de 20. Es decir, nosotros tenemos una capacidad instalada de 60 y estábamos utilizando poco más de 20. Eso quiere decir que teníamos capacidad ociosa para unas 40 más.
igual que el Reino Unido, ¿vale? Que tenía toda esta parte de capacidad ociosa, desde 50 hasta esos 20 y tantos, ¿vale? Si sumamos toda la capacidad ociosa de España, el Reino Unido, Francia, Italia, etcétera, nos sale que la capacidad ociosa son 120 a 130. Ya no son los 160, pero bueno, 120 a 130 no está mal. Pero hay un problema que son las conexiones. ¿Por qué? Porque los dos países que más capacidad de almacenamiento y regasificación tienen son España, en naranjita, esta sería nuestra cantidad, y el Reino Unido que está ahí. ¿Y cuál es el problema? Alemania tiene 0. Ellos tienen 0. Nosotros tenemos 6 plantas de regasificación. Ellos tienen 0. El problema es, si compramos metaneros de gas que vienen y nos los dejan ahí, como por ejemplo la empresa que tenemos aquí, Sagas, que está en el norte de Valencia, ¿vale? Si nos viene un metanero y lo traemos hasta aquí y hasta aquí, que es donde tenemos centros de regasificación, ¿cómo conectamos de ahí a ahí y de ahí a ahí, al norte? Entonces, la cuestión es que hay que mallar Europa y hay que mejorar las interconexiones de gas de aquí hacia arriba y de ahí hacia aquí. Y eso es lo que va a hacer la Unión Europea en los próximos años. Entonces, ¿qué va a pasar en el invierno 22-23? ¿Lo vamos a pasar sin gas ruso? Pues seguramente no, porque no podemos prescindir de él. Pero la idea es que en un año la Unión Europea consuma el 66%, un 66%, 2/3 menos de lo que consume hoy. Y que el 1 de octubre de 2022, y esto, acordaros lo que os decía antes el señor este de Castellón, que me decía a mí, es que los rusos ya decían que había problemas técnicos y no nos dejaban construir nuestros inventarios. Este año la Unión Europea dice, este año no nos toman por tontos, el 1 de octubre de 2022, la capacidad de almacenamiento de todo esto tiene que estar al 90%. Y la cuestión es que si eso lo hacemos, si empezamos a comprar gas natural licuado, el problema sería este, sobrepagar, porque nosotros competiríamos por los metaneros con Asia. Asia compra más de 300 BCMs de gas natural licuado y nosotros tendríamos que sustituir toda la parte de gas en el corto plazo que estamos comprándole a los rusos, tendríamos que competir y tendríamos tal vez que pagar más. Ese sería el riesgo, pero bueno, por eso lo que decimos en EDEM, o lo que decimos la gente que nos dedicamos a estudiar esto en EDEM, es que hay que hacer una acción coordinada de toda la Unión Europea para comprar en bloque. Hay que improvisar, podremos improvisar, pero hay que hacer una acción coordinada para intentar rebajar el precio del gas natural licuado que compremos en mercado a partir de ahora. ¿Soluciones en el medio a largo plazo? Pues la transición energética. Es lógico que nos vayamos a una energía eólica, a tema de coches eléctricos, a tema de biofuel, incluso en el transporte aéreo y sobre todo a tema de hidrógeno. Y quiero deciros que Castellón se está poniendo las pilas y esta es una planta de British Petroleum que está en Castellón, que ya trabaja y que van a montar el mayor hub de la Comunidad Valenciana con hidrógeno verde. Y seguramente entrará a línea en 2024, porque los de la cerámica de Castellón tienen muy claro que el gas lo tienen que sustituir por hidrógeno verde. Y la idea sería esta, y con esta transparencia termino la parte de energía. La idea sería, pues bueno, ir rebajando, como veis, la parte de carbón, que ya prácticamente es minúscula, ir rebajando la parte de petróleo, la parte de gas, e ir sustituyéndolo por energías renovables. Esto sería lo ideal y lo que la Unión Europea quiere. ¿Qué está pasando con el precio de los cereales y con el precio de la comida? Pues el precio de la comida está en récord. El precio de la energía de las materias primas también está en récord y eso está empujando la inflación, pero hay otra componente inflacionista muy importante que es el precio de los alimentos. El precio de los alimentos, este es un índice de la FAO, ¿de acuerdo? Y este índice de la FAO lo que te dice es que ahora mismo estamos en precios máximos de la historia en cuanto a precios de comida. Y este es un índice que me hace mucha gracia, que es del Financial Times, que lo que hacen es un índice de 5 alimentos básicos para el desayuno. Ahí tenéis zumo de naranja, tenéis café, tenéis leche, tenéis avena, tenéis cereales. Y todo esto, como veis, ahora mismo, es decir, en 2019, a finales de 2019, el índice era 100, pues hoy ese índice está en 200. Es decir, desde finales de 2019 hasta hoy, el índice se ha multiplicado por 2. Y la cuestión es, ¿habrá desabastecimiento de grano? Pues entre
entre Rusia, que es esta parte de aquí, que lidera las exportaciones, y Ucrania, suman el 25% de las exportaciones mundiales de grano. Efectivamente, el problema no está en este año, el problema va a venir al año que viene. ¿Por qué? Porque este año los ucranianos no pueden plantar, por razones obvias. Y su capacidad, su infraestructura, incluso si pudieran plantar, para sacar el trigo de allí, está muy mermada. Entonces, además, Ucrania es líder mundial en aceite de girasol. Y si el aceite de girasol tampoco puede ser plantado, el problema está en que el sustitutivo natural es el aceite de oliva, el orujo de oliva o el aceite de palma. Todos esos aceites van a experimentar una subida fuerte de precios, como ya estaréis notando. Pero lo que digo es, el problema está en la próxima cosecha. Porque Ucrania sale de línea y Rusia no nos puede vender. Entonces, ¿puede haber sustitutos? Sí, puede haber sustitutos. Pueden haber otras zonas productoras. Puede estar Argentina, puede haber Brasil. Nosotros podemos sacar zonas de barbecho para plantar girasol o más trigo. Pero en el corto plazo el impacto ya se está notando y la gente está abasteciéndose. Y además, en el mercado, el problema que hay ahora mismo es que algunas compañías que eran grandes abastecedores de grano prefieren romper el contrato pagando la penalización para luego vender otros contratos más caros porque su proveedor de origen está subiendo el precio. Entonces, además de todo esto, tenemos también el problema de subida del precio de los fertilizantes y por último también del flete, del transporte de esas materias primas por el mundo, porque como sube el precio de las materias primas energéticas, el precio del flete del transporte también sube. ¿Y el precio de la carne? ¿Subirá o no subirá? ¿Por qué? Porque si sube el pienso, subirá el precio de la carne, lógicamente. Y además, se han sacrificado muchos animales ahora mismo con la subida del precio de los cereales porque el precio del cereal era muy caro. Con lo cual, el precio de la carne seguramente en el tercer trimestre será mucho más alto y en el cuarto más alto que ahora. Por lo cual, parece que la inflación va a ser persistente a lo largo del año. Entonces, esta es la inflación en el mundo. Cuanto de color más azul oscuro, mayor inflación. Ahí está España, que además nosotros tenemos un 9,8%, liderando con Holanda la inflación europea, Estados Unidos sobre el 8%, etcétera, etcétera. Y con una fortaleza enorme. La inflación sigue con fuerza. Entonces, el problema es que el precio de la comida se dispara, pero el problema es para los países emergentes. Es decir, si el precio de los alimentos lo tenéis aquí, y esto es otro índice de la FAO, sube, el problema es, para nosotros, que somos un país occidental, dentro de nuestra cesta de compra de productos, el precio de la comida no nos afecta tantísimo sobre nuestra renta disponible como a un país que es más pobre. Porque los países emergentes necesitan gastarse en comida el 20% de la renta disponible y los países subsaharianos se gastan en comida el 40% de la renta disponible. Esta misma idea aplica a las capas más bajas de la sociedad española, en las cuales la cesta de la comida, su renta disponible es más baja, con lo cual la cesta, para llenarla, se encarece. Y esto es un problema, porque esto te lleva a polarizar la sociedad y luego te lleva a populismos, etcétera, etcétera. Y ahora pondré algún ejemplo. Entonces, fijaros en esto. Esto es, en Estados Unidos, en Australia, en la zona baja de la derecha, pues solamente de tu renta disponible te gastas un 5, 7%, más o menos 7,5% para llenar tu barriga, ¿no? Que dice don Juan Roch. Pero aquí arriba, en países como India, Nigeria, Kenia, Zimbabue, Túnez, etcétera, etcétera, aquí arriba ya estás gastándote por encima del 30-40%, no son 50%. Entonces, los países que sufren no son los que están aquí abajo, Alemania, Australia, etcétera. Los países que van a sufrir son estos de aquí arriba. Y además, si sube el precio de los alimentos, la pobreza se extiende. Y aquí tenéis la predicción de crecimiento de la pobreza con la nueva situación, con la subida del precio de los alimentos. Es decir, habrá más pobres en el África subsahariana. Y eso son más tensiones en esos países y más tensiones a las puertas de la frontera de la Unión Europea, seguro. Teoría, la FAO estima en 75-90 millones más de pobres esta crisis alimentaria, de un entorno de unos 657-676 millones de pobres en el mundo.
Entonces, con todo este panorama de subida de precios de las materias primas energéticas y de las materias alimenticias, ¿qué pasa? Pues los bancos centrales se enfrentan a un dilema, que es, ¿subimos tipos para frenar la inflación? Pero si lo hacemos, estrangulamos la economía. Y ese es el gran dilema. ¿Cómo hacerlo? Suave, despacito, que no duela. Como dicen, como el amor, como dicen, como los puercoespines hacen el amor, muy despacito, ¿no? Para que no duela la cosa. Entonces, la idea es, tenemos que seguir apoyando la recuperación a riesgo de desatar aún más la subida de precios. Es decir, la economía a veces es como una manta corta, ¿no? Si te tapas la cabeza, te destapas los pies, te destapas la cabeza. Y este es el problema. Y el peligro que late detrás de esto es la estanflación, es decir, el bajo crecimiento económico y con la alta inflación, que eso se podría ver. Entonces, la Fed, y esa transparencia no sé si se ve mucho, pero bueno, ¿se ven los puntos azules y los puntos rojos? Más o menos. Pues bueno, en 2022 los puntos azules son, y esto de aquí de la izquierda son los tipos de interés. Estos puntitos rojos son los miembros del Comité Monetario de la Reserva Federal Norteamericana. Y cada uno de ellos expresa su punto de vista, es decir, y esto en rojo es en diciembre de 2021 y en azul en marzo de 2022. Eso quiere decir que hay unos meses de diferencia entre la visión que tiene el mismo economista de la situación. En rojo en 2021, diciembre de 2021, en azul en 2022. Entonces, más o menos aquí dicen, bueno, subidas de tipos para el año 2022. Y más o menos la media se sitúa entre 1 y el 0,75%, ¿no? 3 meses después, fijaros cómo ya la media va subiendo hacia arriba. Y sucesivamente. ¿De acuerdo? Porque los economistas les preguntan, bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? Y dicen, bueno, pues el tipo de interés va a estar aquí, entre el 0,75 y 1, y en el largo plazo, pues bueno, estará en el torno del 2% más o menos. Pero fijaros aquí cómo cambia la visión en 3 meses. Como hay que subir rápido tipos de interés, y aquí hay que subir a toda pastilla tipos de interés, ¿no? Aquí hay que ir rápido. Lo que te está indicando ahí, lo que os está indicando ahí es que la Fed ha subido en marzo un 0,25%, para mayo se plantea una subida del 0,5%, con una prioridad absoluta hay que controlar los precios, y el pronóstico es que podrían haber 7 subidas de tipos de interés hasta final de año. 7 subidas. Y eso llevaría los tipos de interés en Estados Unidos al entorno del 1,75-2%. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Pues el Banco Central Europeo estaba muy tranquilo, estaba más tranquilo, con una visión más de hay que normalizar, hay que ir paso a paso, hay que estar vigilantes, pero todo cambiará cuando termine el quantitative easing, esta marea de liquidez con lo que nos ha inundado, debería terminar en el tercer trimestre de este año. Y a lo mejor el tono ya es más duro y a lo mejor la primera subida, que dicen para cuando termine eso, que sería en el tercer trimestre, a lo mejor la primera subida es para julio, a un 0,25%. Con lo cual, la sensación es que va a haber subidas de tipos sí o sí este año y además rápidas. Por eso la semana pasada caían los mercados bursátiles. Entonces, continuando con la idea esta de la pobreza y las revueltas sociales, os quería contar que cuando los bancos centrales, si suben tipos de interés, si el Banco Central norteamericano sube el tipo de interés del dólar y el Banco Central Europeo sube el tipo de interés del euro, ¿qué pasa? Que tú tienes dos divisas muy fuertes. ¿Os acordáis de la transparencia anterior de las transacciones internacionales? Es decir, ¿qué pasa? Eso les fastidia a los países pobres. Porque si un país pobre tiene que cambiar su divisa, ¿vale? Imaginaros el DIM de Egipto, ¿vale? Si los egipcios tienen que cambiar su divisa para comprar petróleo o cereales, si suben los tipos de interés de Estados Unidos y Europa, ¿qué pasa? Su divisa se deprecia, ¿verdad? Luego les están haciendo más pobres. Si ellos suben tipos de interés, ellos son más pobres. Y este gráfico lo que muestra es Egipto se gasta el 20% de sus reservas en comprar petróleo y alrededor del 17% en comprar trigo y maíz. Fijaros, lo que tienen ahorrados esos países en divisa extranjera, se gastan esa barbaridad. Y el peor caso es Sri Lanka, que ahora lo comentaré en un detalle, en un momento. Pero la idea es esta, si el dólar se aprecia con fuerza, el resto de los otros países está importando inflación automáticamente, porque su divisa se deprecia respecto a las divisas fuertes, ellos tienen una moneda débil y tienen que comprar las materias primas energéticas y alimentarias en una divisa fuerte. Sri Lanka es un ejemplo paradigmático. Yo creo que Sri Lanka es el país con peor suerte en los últimos 3 años del mundo. Con peor suerte.
Y me explico. En la situación actual, en abril de 2022, tienen falta de productos básicos, tienen apagones de luz y tienen una inflación disparada. Ha dimitido el ministro de Finanzas, que duró un día en el cargo, y su banquero central también ha presentado la dimisión. ¿Por qué? Porque pensad un poco el modelo económico de Sri Lanka, ¿vale? El país, no sé si lo situáis, en el Índico, un país que es una isla, que vive de el turismo y el té, ventas de té. Si llega la pandemia, no van turistas, porque no viajan, y si hay una guerra además en Ucrania y Rusia, los rusos y los ucranianos son los que más viajan allí a Sri Lanka, porque es un país tropical, con playas, etcétera, etcétera, y alrededor de unos 30.000 turistas de estos países llegan a estos sitios, llegan a Sri Lanka, en solamente un mes. En enero llegaron unos 30.000, así que imaginaros la pérdida de ingresos y de divisa extranjera vía COVID y luego vía la guerra. Y además, uno de los principales mercados de compra de té era Rusia, que está sancionado, con lo cual no pueden vender lo que producen a su principal cliente, tienen que buscar otros mercados. Ellos tienen ahora mismo 45.000 millones de deuda total y solo tienen 7.000 millones de reservas en dólares. Y además tienes que comprar petróleo, porque si no tienes apagones y tienes que comprar productos básicos. Entonces, si tienes 45.000 millones de dólares y tienes 7.000 millones que devolver en 2002 y solo tienes 1.000 y pico millones de reservas, ¿qué haces? Tienes que negociar con el FMI que te presten dinero porque tu economía está quebrada. Por eso digo que Sri Lanka puede ser el país con más mala suerte de estos últimos años. Pero por poner una nota de esperanza, el arroz es la última barrera y esta es la última transparencia de esta parte. ¿Qué quiero decir con que el arroz es la última barrera? Pues que el arroz alimenta al 50%, además ha bajado el precio, es uno de los pocos commodities que ha bajado el precio. El arroz alimenta al 50% de la población mundial. Y esta crisis de 2009, esa subida de precio tan enorme, lo que hizo fue que Asia aumentara la superficie de cultivo y diera muchos incentivos a su cultivo. Con lo cual hay una gran oferta, todavía hay una gran oferta de arroz y esa es la última gran barrera defensiva. Si no hubiera el arroz, estaríamos ante una de las mayores crisis alimentarias de la historia de la humanidad. Pero gracias al arroz, la situación no va a desordenarse tanto como podría. Entonces, acabando con este bloque, ¿qué pasa con China? Pues China, esto ya os lo conté una vez, China ha pasado del 60 al 80% del consumo de hierro, eso es en azul clarito es 2011 y en azul oscuro 2020. En aluminio ha pasado del 40 al 60, en cobre del 40 al 60, en acero también pues ha subido casi hasta el 40% y en níquel pues casi el 40% también del consumo mundial. Es decir, ellos están acaparando materias primas ferrosas sin parar. Y en cuanto a la parte de grano, pues lo mismo, están acaparando el 65% de las reservas mundiales de maíz, el 60% de su arroz y el 50% del trigo mundial. Ellos lo tienen claro. Es decir, si ellos no cerraron la embajada en Afganistán, es porque lo tienen claro. Primero las materias primas y luego los derechos humanos. Lo tienen clarísimo. Además, para los chinos los derechos humanos no son universales, dependen de cada país. Y eso lo tienen muy claro. Y además, como digo aquí, hay que dar de comer al pueblo chino. Y esto es lo que están comprando, lo que están importando en China. Como veis, es cada vez más y más y más y más. ¿Por qué? Porque ellos tienen la superficie de cultivo, tienen zonas muy contaminadas, no pueden cultivar y las zonas de cultivo que tienen no son muy eficientes. Entonces, ellos son un gran acaparador ahora mismo de materias primas de todo tipo y también de materias primas alimenticias. Y además tiene una política de COVID cero, esto lo habréis escuchado. 400 millones de personas están confinadas ahora mismo en 45 ciudades. Eso significa que el 40% de su economía está confinada. Y además, Shanghái está confinado. Shanghái es uno de los hubs más importantes portuarios del mundo. Y hoy tenéis ¿vale? Estos son el número de barcos que están esperando a la puerta del puerto para atracar, abastecerse o atracar y dejar contenedores. Entonces, eso
va a seguir provocando, esta política de COVID cero, va a seguir provocando cuellos de botella en la economía mundial. Y si hay cuellos de botella, el precio de las materias, de chips, de materias primas, etcétera, etcétera, seguirá subiendo de precio. Y por último, en esta parte macroeconómica global o geopolítica, pues bueno, ya sabéis lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Entre Macron y Le Pen. La cuestión es que hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en 1789 Francia es la que estableció el concepto de izquierdas y derechas en política. Y además lo estableció de una manera muy sencilla porque en 1789 en la Asamblea Nacional Francesa había una parte de los diputados que estaban a favor del veto al rey, de que el rey pudiera vetar las leyes al Parlamento, a lo que sería la Asamblea Nacional Francesa. Y había una parte de ese Parlamento que no estaba a favor de que el rey pudiera vetar las leyes que emanaran del Parlamento. Entonces, la gente que estaba a favor del rey se sentaba a la derecha y la gente que estaba en contra del rey o de que el rey tuviera veto se sentaba a la izquierda. Entonces, los que se sentaban a la derecha eran conservadores, eran promonárquicos, y los que se sentaban a la izquierda no creían en el veto del rey. Y eso fue lo que marcó la idea de izquierdas y derechas, que nosotros vivimos actualmente. Aunque ahora tal vez el debate sea la globalización, ¿no? ¿Quién está a favor de la globalización y quién está en contra? Porque fijaros, Le Pen lo que dice es, ya no hay más izquierda y derecha, la división real es entre los patriotas y los globalistas. Y lo que dice Macron es, la nueva división política es entre los que temen a la globalización y los que ven la globalización como una oportunidad. Luego, si queréis, comentamos esto. Vamos a entrar en el mercado ya. Os he contado toda la narrativa y ahora voy con el último bloque, en lo que es el mercado. ¿Qué está pasando con el mercado? Pues aquí tenéis, siempre pongo 4 índices al principio. Pongo el IBEX 35, el Standard & Poor's, el Eurostoxx y el Nasdaq. Y en años y en trimestres pasados, el IBEX era el que estaba aquí abajo y hoy, milagro, maravilla, solo perdemos 1,57 esta mañana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un índice muy bancarizado en los que los bancos tienen un gran peso y si suben tipos de interés, ¿quién está muy beneficiado? ¿Quién va a hacer grandes comisiones? Y luego, un país tan turístico como el nuestro, ¿va a hacer negocio o no va a hacer negocio con la apertura? Pues nuestra bolsa está reflejando algo interesante, ¿no? Estos somos nosotros. ¿Y qué está pasando con el Standard & Poor's? ¿Qué está pasando con el Eurostoxx? ¿Y qué está pasando con el Nasdaq? Pues caídas. Y realmente el Eurostoxx está aguantando bastante bien hasta esta mañana. Estos son datos de esta mañana. Solamente un 12% de caída, con posibles subidas de tipos de interés y con una guerra en marcha, pues la verdad es que no es una cosa de destrucción de valor enorme. Pero el Nasdaq sí que está perdiendo más. El Nasdaq se acerca al 20% en lo que llevamos de año. ¿Qué está pasando con las FANG? Hablando del Nasdaq, ¿qué está pasando con las FANG? Con Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, etcétera, etcétera. Y luego un momento especial para Netflix. Fijaros, aquí tenéis Apple, que cae un 10,50, Amazon un 14,28, Alphabet un 15%, y aquí tenemos a Meta cascando un 44% y Netflix un 64%. Pues parece que hay diferencia, ¿no? Entre lo que era antiguas tecnológicas y nuevas tecnológicas. Unas lo están haciendo mejor que otras, parece. O estas están poniéndose a mejor precio ahora. ¿Qué ha pasado con Netflix? Vamos por partes. ¿Qué ha pasado con Netflix? Quiero hablar de las dos últimas cosas que han pasado en el mercado. ¿De acuerdo? A ver, una cosa. Esto es lógico. Esto tiene que pasar. Porque si sube tipo de interés, cuando tú descuentas los flujos futuros al momento presente, los traes al momento presente, si te sube el tipo de interés, estás trayendo aquello y lo estás dividiendo por una cantidad superior. Luego es lógico que cuando tú valores hoy flujos futuros, esa acción valga menos. Y además, pensad también que ahora vais a tener la posibilidad seguramente en el futuro de volver a tener depósitos. Y eso es el producto estrella para parte de los ahorradores que antes se veían empujados a entrar en el mercado de renta variable. Y ese cliente conservador enamorado de los fondos y enamorado de los depósitos y de comprarse casas, porque un español siempre ahorrado comprándose una casa y teniendo depósitos, se siente feliz otra vez al ver que los depósitos pueden volver a ponerse con una rentabilidad positiva. Entonces, ¿qué le ha pasado a Netflix? Estos son subidas trimestrales de suscriptores. Pam, pam, pam.
¡pam! Cierre. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pif! Y eso es lo que le ha pasado este trimestre. Menos 200.000 suscriptores. ¿La compañía está tan mal? ¿200 millones de suscriptores en todo el mundo? ¿Ha perdido 200.000 en un trimestre? Y repito, 64% menos en lo que llevamos de año, en 4 meses. 64% menos de valor. Que la compañía valía 300.000 millones de dólares y hoy vale menos de 90.000. Y ahí están los suscriptores. No sé, me llama mucho la atención la construcción de valor que hacía el mercado. Entonces, ¿qué está pasando a Netflix? Pues bueno, es verdad que hay más competencia, los mercados son más maduros, o sea, más competencia, sabéis que está Disney Plus, sabéis que hay Amazon Prime, etcétera, etcétera. Sabéis que hay subida de precios en el sector y sabéis que hay inflación. Y la parte de inflación es una cosa que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, a ver si me explico. La cuestión es, si hay inflación, la renta de las familias, la inflación se la come. Con lo cual, las familias, si los salarios de las familias no suben igual que la inflación, es decir, si la inflación en España sube un 10% y los salarios suben un 2%, las familias pierden un 8% de valor adquisitivo, de poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, ante esa subida del precio de la inflación de las cosas, tengo que pensar lo que es necesario y lo que es un lujo. La cuestión ¿es Netflix necesaria? ¿Está en la parte baja de mi pirámide de Maslow? Diría el doctor Jorge Villagrasa. ¿Vale? Antes parecía que cuando eras soltero tenías que tener Netflix a toda costa. ¿Vale? Y si eres un casado con hijos tienes que tener Disney Plus para tener los niños tranquilos. Entonces, la cuestión en las familias ¿es esto un lujo o es algo necesario? Y por ahí puede ser que venga la pérdida. Entonces, además, pensar que el modelo de mantener una compañía como Netflix es muy costosa. El sector, todo el sector, Amazon, Disney, Netflix, se van a gastar en este año 100.000 millones de dólares en fabricar contenido, de los cuales 17.000 millones de dólares se lo va a gastar en este año Netflix. Netflix se ha gastado en los últimos 4 años 50.000 millones de dólares. Es un modelo muy caro de mantener si no tienes éxitos recurrentes. Si no fabricas éxito tras éxito y mantienes los suscriptores ahí enganchados, tienes problemas en mantener tus suscriptores. Y la cuestión es, ¿se atreverá Netflix a tener un Netflix con anuncios? De hecho, se lo están planteando, tener una versión más barata y menos premium con anuncios para poder hacerlo más universal. Y para terminar, no puedo dejar pasar esto, porque ya sabéis lo que pasó ayer, que el Twitter en Chief, ¿no? Pues este hombre, el 14 de abril, lanzó una oferta de compra que fue aceptada 11 días después, a un tiempo súper corto, súper corto. Porque estas cosas tardan meses. Es un juego del gato con el ratón y el ajedrez y tal. En 11 días se lo han comprado. Le han dicho, vale. Lo cual también me llama mucho la atención. Bueno, la oferta era de 44.000 millones de dólares a 54,2 dólares por acción. De hecho, Jack Dorsey, que es también accionista y antiguo propietario y que lanzó la compañía hace menos de 20 años, pues ha dicho que sí, que las vende. Por poner un poco en contexto la compra, estos son 44.000 millones. Instagram fue 1.000 millones en 2012. En 2014 WhatsApp la compró, bueno, Instagram y WhatsApp la compraron Meta, antigua Facebook, por 1.000 millones y por 18.000. Y en 2016 Microsoft compró LinkedIn por 26.000 y ahora va este hombre y se suelta ahí con 44.000, ¿vale? Y además en 11 días. Ha juntado el dinero en 11 días. Increíble. Entonces, ¿cuál es el racional de la compra? Esta es la cotización en el último año de Twitter. Fijaros, llega aquí a estar a 70 dólares, más o menos. Aquí empieza a bajar y aquí Elon Musk comienza a comprar a finales de enero, alrededor del entorno de los 35 dólares. Y compra alrededor de un 9-10%. Básicamente es lo que controlaba. Y a partir de ahí lanza la oferta de compra a 54. Perdón, a 54. ¿Cuál es el racional que hay detrás de esto? Bueno, como veis en el gráfico es un muy buen momento. Comprar aquí abajo a un 50% de descuento respecto a aquí arriba. La verdad es que ahí los números ya empiezan a salirte.
Es una compañía que tiene 220 millones de dólares de pérdidas en 2022. No es un negocio floreciente y no es un negocio que esté creciendo rápido. Tiene 350 millones de usuarios, 220 millones de usuarios diarios. Y lo que dice es que va a monetizar mejor ahora, que él pretende monetizar mejor la compañía. Y para ello, pues lo que dice es, vamos a liberar todo el potencial que tiene la compañía y yo soy un absolutista de la libertad de expresión. La cuestión es, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? No están en el entorno digital. Los límites de la expresión, los límites de la libertad de expresión están en la esfera pública. Quiero decir, los gobiernos son los que regulan la libertad de expresión en un país y si Twitter está en España, tendrá que someterse a la Constitución española. Igual que si está en Estados Unidos, tendrá que someterse a los límites de la legislación norteamericana. Entonces, ¿habrá moderación de contenidos? Pues bueno, la Unión Europea el 23 de abril ya ha lanzado una legislación mucho más dura respecto a la moderación de contenidos. Y la cuestión es, y yo me pregunto, ¿habrá conflicto de intereses? Porque hasta ahora, por ejemplo, bueno, sabéis que Tesla está vendiendo muchísimo en China y está produciendo en aquella zona del mundo. Entonces la cuestión es, los medios de comunicación que hasta ahora tenían una etiqueta de aviso, esta información puede ser fake, ¿seguirá teniéndola? ¿Si hay conflicto de intereses o no? Y para terminar, mis ideas fuerza de hoy, ¿vale? Para terminar la sesión, que ha sido yo creo muy intensa en cuanto a datos y en cuanto a información, es, como ya sabéis, hay un cambio brutal en la arquitectura mundial. La inflación de precios conduce a una subida de tipos de interés y en un escenario de reapertura los mercados están reajustando precios. ¿De acuerdo? Y esto es lo que quería contaros, chicos. A partir de aquí, preguntas, comentarios. Sí, por favor. Voy. Sí, has estado hablando antes de la Unión Europea, los planes energéticos que tienen para reducir la dependencia del gas ruso. ¿No se ha hablado acerca de la posible puesta en marcha de nuevas centrales o nucleares? Sí, eso es algo que se debate mucho, pero tiene un problema. Vamos a ver, por ejemplo, en Alemania se ha hablado mucho de abrir las centrales nucleares que cerraron. Y aquí en España se hable de alargar el plazo, ¿vale? Aquí en España el debate está cerrado, o sea, políticamente el debate está cerrado. Se van a cerrar en 2030, en la década del siguiente, se van a cerrar las centrales nucleares sí o sí. Y en Alemania se habla de ello, pero el problema es que si tú quieres ahora mismo abrir una central nuclear, no es fácil. Porque una central nuclear que tienes parada, ponerla otra vez en marcha, te va a costar entre 15 y 18 meses, como mínimo. Y además, suponiendo, eso técnicamente, porque no es como poner un coche en marcha. Tienes que hacerle mantenimiento, tienes que llevar ahí el material, tienes que probarlo, tienes que cumplir los estándares de seguridad, que son muy altos, etcétera, etcétera. Y para meterla en línea dentro de 18 meses, ya te ha pasado 1 año y medio. Entonces, no es una solución que sea rápida y que sea efectiva. Y por esa razón los países de la Unión Europea están descartando eso y quieren centrarse en el desarrollo de energías renovables. Pero la pregunta es muy pertinente, sí. María. Mi duda tenía que ver más con el tema logístico. O sea, ¿tú crees que Shanghái y todos estos puertos que ahora tienen a la gente confinada se pueden permitir el estar, o sea, el mantener ese confinamiento? Porque ahora en todos estos países de Asia sí que están aplicando una política muy restrictiva que antes no. Y si eso lo sumas a la crisis de suministro que ya había antes, o sea, ¿podemos permitirnos eso, o sea, esa parada de actividad? A ver, la cuestión es, ¿se lo pueden permitir los chinos? ¿Vale? ¿O no se lo pueden permitir? La cuestión es, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? Y yo creo que lo van a hacer, lo van a mantener la idea de política cero. Ellos pueden ahora mismo aplicar políticas, por así decirlo, más laxas en cuanto a política monetaria, poner más dinero a disposición, apoyar a las empresas, pero su idea de la política cero COVID se va a mantener. Ellos no quieren que el virus se expanda dentro del país y lo que van a hacer es, Shanghái, el puerto, lo tienen ahora mismo el staff, está por debajo del 100% de mantenimiento. O sea, si el 100% sería el puerto trabajando a tope, ahora está alrededor del 50-60% más o menos. Y van a meter más gente para trabajar en el puerto. Están buscando técnicos para trabajar en el puerto y para que no exista ese cuello de botella. Pero ellos políticamente quieren mantener la política cero. Es su modo de ver el mundo.
De hecho, cuando discutes o se discute con algún chino, lo que los chinos te dicen es, o sea, los europeos siempre achacan a los chinos el que nosotros somos un país, somos países democráticos, etcétera, etcétera. Ellos no. Entonces ellos te dicen, bueno, pero vosotros en vuestros países han muerto miles y miles y miles y miles de ciudadanos, en nuestro país no. Es decir, nosotros nos preocupamos por los ciudadanos, vosotros por la política. Y eso es lo que ellos ven, lo que ellos dicen. Es su manera de ver el mundo, María. O sea que al final el precio del transporte marítimo sigue al alza. Sí. No se espera que baje. No, seguro que no. Seguro que no, sobre todo porque el precio de las materias primas sube. Podría haber una pequeña bajada si el mercado entiende que la economía china va a ralentizarse. Entonces sí, podríamos ver que a lo mejor el precio del barril crudo baja de 90 a 80, ¿vale? O a 70 podría bajar. Si eso lo entiende así el mercado, podrían bajar el precio de las materias primas, pero de momento no. Nada. Sí. ¿Hasta qué punto? Porque hemos estado, en un momento se ha dicho que es necesario interconectar Europa para que el gas de Argelia llegue a los países del norte de Europa. Correcto. ¿Cómo podría afectar a todo esto que estamos hablando? Porque nosotros hemos hablado de la capacidad que nosotros tenemos de capacidad ociosa del gas. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto que ha pasado con Argelia y el Sáhara Occidental podría afectar a esto? Porque si España es uno de los mayores puentes que hay para mover el gas por Europa y tenemos un conflicto con Argelia, ¿cómo podría aumentar la subida del precio del gas que aseguraron que habría? Correcto. Entonces, si os dais cuenta, el que se ha movido muy rápido ha sido Italia, que Mario Draghi lo que pasa es que Italia compraba mucho gas de los rusos, entonces ya se ha presentado delante del primer ministro argelino y han negociado el aumento de la compra de gas hacia Italia, atravesando, pues, si tiene que haber un gasoducto a Sicilia, de Sicilia a Italia, pues que lo haya, ¿no? A nosotros, políticamente, pues la situación del Sáhara. ¿Perdón? Ahora mismo, como sabéis, Marruecos y Argelia están en conflicto. ¿De acuerdo? Nosotros nos hemos decantado por una solución saharaui que apoya los intereses de Marruecos y entonces los argelinos están enfadados, entre comillas, con nosotros por ese aspecto, ¿no? Yo creo que va a ser reconducible, porque hay intereses millonarios en los dos lados, sinceramente. Es decir, a Marruecos ya le interesa que nos llevemos bien con ellos y a Argelia yo creo que le interesa muy bien llevarse muy bien con la Unión Europea porque la Unión Europea tiene la capacidad financiera de pagar el gasoducto y pagar lo que los argelinos pidan por el gas. Y además seguramente serán acuerdos a 10, 20 años vista, porque si no, no se puede financiar el gasoducto. Y la manera más rápida es llegar a España. Es decir, yo creo que en el medio y largo plazo habrá acuerdo por las dos partes. Es factible esa inversión. Aunque haya fricciones políticas altas, es que la lógica geográfica es lo que te indica, que es lo menos costoso y lo más rápido. Esa es mi visión de las cosas, ¿eh? Por supuesto, todo lo que estoy comentando es mi visión de las cosas. Tengo a José allí con la mano levantada. Sí, es que si no, desde casa no te escucha. Si os puedo pedir una cosa, os identificáis con el nombre, ¿vale? Y me decís de tal curso, de tal no sé qué. José Gorriz, de Tercero de AD. Has hablado de la estanflación y también se ha escuchado mucho en los periódicos. Y para que se cumpla, no tienen que subir los salarios. ¿Tú crees que es imposible que suban? Y por tanto se cumplirá. ¿O puede ser que suban los o sea, la cuestión es, si hay subida de salarios, la inflación se retroalimenta. Y además muy rápidamente, ¿no? Porque ya, si te suben el salario, si la inflación española sube un 10%, ahora está en el 9,8%, si te suben un 9,8%, a ti te da igual, tú sigues gastando el mismo ritmo, con lo cual estás retroalimentando eso. Es decir, si la inflación, lo que se llama inflación de segunda vuelta, si la subida de la inflación repercute en los salarios y hay igual subida, la inflación sigue subiendo. ¿De acuerdo? Lo que yo creo que va a pasar es que la inflación va a ser tan alta que las empresas no van a poder subir ese nivel en salarios. Con lo cual, los salarios van a perder poder adquisitivo. Entonces, estaríamos en una situación de inflación alta y de reducción del crecimiento económico. Lo que pasa es que ahora la mentalidad que tenemos, no solamente los españoles, los europeos y los occidentales, es ya hemos salido del COVID, tenemos dinero ahorrado, hay que salir a gastar a todereche y moche, ¿no? Y eso ha disparado, por ejemplo, el precio y la ocupación, el precio de los hoteles y la ocupación turística hotelera en estas Pascuas, pues ha sido prácticamente igual que antes de la pandemia.
¿Qué va a pasar? Pues seguramente lo que veremos es que las empresas, como decía, no suban tan rápidamente los salarios y con el paso del tiempo esperemos que se modere esa inflación, que sea tan persistente, que los cuellos de botella se vayan cerrando, que Shanghai entre otra vez en línea y que el precio de las materias primas energéticas se vaya moderando con el paso del tiempo si China no crece tan rápido como se espera. Eso sería normal. Y porque además pensad que Estados Unidos ha entregado mucho dinero, ha estimulado mucho su economía durante el confinamiento y esa entrada de dinero se está reduciendo, igual que la Unión Europea y los bancos centrales están sacando el dinero de los mercados poco a poco. Si es una salida ordenada, pues deberíamos ver un aterrizaje suave. Si es una salida desordenada, pues igual vemos un aterrizaje más duro. La ventaja que antes los bancos centrales no tenían herramientas tan finas para seguir el movimiento del consumo. Y ahora con el uso de datos, o sea, lo bueno de los Big Data, el Banco Central también utiliza Big Data y puede ver el efecto de sus medidas políticas monetarias casi en tiempo real en la población. Y puede ver la construcción de las expectativas, ¿vale?, de la población. Porque pensad que la inflación también es una cuestión de expectativas, de qué espero yo en el futuro, de que si van a subir más los precios o no. Vale, y la segunda pregunta era sobre la deuda pública, porque ahora que... No lo ha tocado en todo el tiempo. Que parece que sí que se van a subir los tipos de interés bastante, esto afectará a la financiación de la deuda pública y partiendo del escenario de que los estados ya están prácticamente hiperendeudados, o sea, con más del 100% de su PIB, ¿crees que llegará un momento en el que no se podrá gastar más o seguirá subiendo la deuda pública sin parar? Fijaros en una cosa. Una inflación alta lo que te hace es que te licúa la deuda, te la rebaja. ¿Por qué? Porque el dinero que yo debo, si sube la inflación, es menor. Entonces, eso nos favorece. Subida de la recaudación, porque los impuestos nos han tocado en España, pero la subida de la recaudación, por ejemplo, por subida de precios del hidrocarburo, la recaudación está subiendo, con lo cual tú estás rebajando tu déficit público. La cuestión es, en el futuro, mientras tu tasa de crecimiento como país sea inferior a la tasa de crecimiento de tu deuda, las cosas van bien. Entonces, mientras tu tasa de crecimiento de economía sea superior a la tasa de crecimiento de tu deuda, las cosas van bien. Si la tasa de crecimiento de deuda es superior a la tasa de crecimiento de tu economía, ahí tienes problemas. Vas a tener problemas graves en cualquier situación. ¿Hasta cuándo vamos a poder colocar deuda? Hasta que nos la compren. Ahora sale el Banco Central Europeo de mercado y deja de comprar deuda soberana, con lo cual el Estado español, que ha ahorrado muchos centenares de millones en tipos de interés, si sale a emitir otra vez, tendrá que gastarse más dinero, pero todavía no estamos en ese punto. Todavía no hemos llegado ahí. Aquí hay una pregunta y otra. Bueno, buenas. Mi nombre es Javi. Yo soy del máster de marketing. Así que, bueno, si me equivoco en algo en la pregunta, perdón. Me han dicho que los de marketing sois listos. Sí, lo intentamos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo crees que puede afectar toda esta situación de inflación y subidas de tipos a activos refugio? Pues mira, lo que se está viendo es que los activos refugios siguen funcionando como refugio. Es decir, el Treasury norteamericano, el bono norteamericano, está subiendo con fuerza y el oro está actuando como refugio y está funcionando muy bien. Están funcionando como activo refugio, como un reloj. No puedo hablar también de lo que sería el oro digital, es decir, el Bitcoin, pero lo que es el Treasury y el oro está funcionando muy bien. O sea, la gente está haciendo el vuelo a la calidad, ¿no? Está yendo ahí y está protegiendo patrimonio. De hecho, se ven las cotizaciones, que está la gente comprando ese tipo de activos. Muchas gracias. Nada, más cosas. Aquí delante. Aquí. Tenía Alicia. Gracias, Felipe. Yo soy Guillem de Lemma. Quería preguntarte por los bonos, bueno, por los fondos ligados a los bonos, que parece que están creciendo o están perdiendo valor. Claro. Y cómo puede ser esto frente a un escenario en teoría de subida de tipo de interés. Claro, lo que pasa es que, y eso es una buena pregunta, ¿por qué los fondos de renta fija están sufriendo tantísimo? Y todos aquellos que tenéis, o aquellos inversores que tienen fondos de renta fija, ven que ahora la valoración de sus fondos está cayendo. Y es lógico. La cuestión clave es lo que se llama la duración. La duración es el vencimiento medio de esas carteras de bonos, por así decirlo. Y luego hay que pensar que la renta fija o los bonos
tiene una sensibilidad muy elevada a tipos de interés. Y me explico. Si los tipos de interés suben, el precio del bono baja. ¿Por qué? Porque los compradores de bonos, si suben los tipos de interés, venden el bono viejo que tenían en cartera. Imagínate, tengo un bono de Iberdrola al 3%, pero los tipos de interés suben y yo sé que Iberdrola va a tener que refinanciarse en lugar del 3 al 5%. Pues ¿qué hago? Vendo el bono viejo y compro el bono nuevo, porque me va a dar un tipo de interés, un cupón mayor. Entonces, las carteras que tienen una duración media de sus vencimientos muy alta, imagínate que tienes una cartera de 3, 4, 5 años de vencimiento en tu fondo de inversión, esos van a sufrir muchísimo, porque van a ser muy sensibles a subidas de tipos de interés. Si tienes una cartera, un vencimiento medio de 1 año o menos, o 1 año y medio o menos, esos bonos van a perder menos valor, porque el gestor de la cartera lo que va a hacer es rotar dentro de la cartera esos bonos, va a comprar bonos conforme le vayan venciendo, con lo cual no va a perder momento. Pero el que tiene una duración alta, eso van a sufrir muchísimo. Y por eso los fondos de renta fija que tengan una duración, un vencimiento medio de 3, 4, 5, 6, 7 años, esos van a saber caídas fuertes, si se cumple la subida de tipos. Gracias. Nada. Sí, Borja Cusi, de AD Tercera Promoción. Sí. Mi duda es al respecto a la inflación. Así como hemos visto, has comentado lo de, como decía el señor de Castellón, que la guerra empezó antes. Mi duda es saber si todos los planes de recuperación que ha habido tanto en Europa y en Estados Unidos, si la inflación empezó ahí. O si crees que hubo un impacto fuerte de impresión de moneda que nadie pensaba iba a pasar y al final esos lodos... Sí, ahí suceden varias cosas. Es decir, tú estás respondiendo como Banco Central a un choque que es la COVID, y entonces tú empiezas a alimentar lo que es con masa monetaria al sistema para responder a esa situación de crisis, y lo que estás viendo es que la velocidad de transacciones te cae porque la gente empieza a ahorrar. Entonces te está cayendo la parte de producción, y tú lo que dices es, bueno, porque me cae el consumo, entonces para mantener el consumo, porque la gente está ahorrando muchísimo, lo que tengo que hacer es tocar otra palanca que es la masa monetaria. Es decir, yo pongo dinero a disposición del público muy barato y automáticamente con eso empujo el consumo, porque la gente está ahorrando. Entonces, para empujar el consumo, ¿vale? Yo emito mucho dinero porque lo que es la velocidad de transacción, el consumo me está bajando. ¿Qué pasa? Yo, en Estados Unidos sobre todo, doy muchísima ayuda, muchísimo cheque de directo a las familias, me sube muchísimo, muy rápido el consumo, y empiezas a ver ahí los cuellos de botella, ¿no? Que los americanos empiezan a comprarse teles, empiezan a comprarse laptops, empieza a haber una demanda enorme de chips, y eso empieza a presionar otros sectores de la industria. Y ahora tienes una situación en la que la gente está gastando muchísimo, está presionando con el dinero que ha ahorrado, está presionando a las redes, a las cadenas de suministro, y al mismo tiempo, ¿vale? Tú dices, ostras, ¿cómo freno esto? Pues tengo que bajar la masa monetaria, tengo que bajar el dinero que había ahí. Efectivamente, eso venía de atrás. Pero es que, aparte de eso, le sumas la guerra. Y entonces, si le sumas la guerra, le sumas a un jugador que te quita las materias primas energéticas, que sale de línea, que es Rusia, y le quitas los cereales, que son Rusia más Ucrania. Entonces tienes presión ya de fondo que ya venías lanzado, más una presión adicional. Y esa es la situación que estamos viviendo, yo creo, Borja. Es decir, sí, hay una base que viene de atrás y además la situación actual. Tenía otra pregunta en relación de la inflación. En el mapa que ponías por países el impacto de inflación, salía que España estaba más o menos al nivel de Estados Unidos, sí, y que estaba peor. 9,8 nosotros, 8% Estados Unidos. Y eso es algo que me llama la atención porque, claro, cuando en Europa somos más o menos 1 en algunas cosas, o sea, ¿qué ha hecho que España tenga un impacto superior de la inflación y no la tengan otros países? No, fíjate en el caso de Holanda. Todo depende de tu mix de generación. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate en Holanda. La cuestión es, nosotros en el gas, si os fijáis, ¿cómo es nuestro mercado? Nuestro mercado es marginalista, ¿no? Es decir, el último que entra es el que da precio. Y en nuestro caso, ¿quién es el último que entra en el mix de generación? El gas. Como el gas está más caro, el precio se dispara. Y si el precio de la electricidad se dispara, eso afecta a la inflación. Pero fijaros, Estados Unidos un 8%, nosotros 9,8%, Holanda casi un 11%. Porque ellos son hiperdependientes del gas. Como ellos tenían el petróleo en el Mar del Norte, ellos son los que descubrieron los yacimientos ahí, estaban enfrente de sus costas, ellos se volvieron adictos al gas.
y ahora son importadores netos de gas, porque esos depósitos de gas que estaban enfrente de sus costas se fueron acabando. Pero ellos se volvieron adictos al gas. Como son adictos al gas y el gas sube de precio, ellos están fritos. Entonces, el país con más inflación, Holanda. Y luego todos los países que están hacia el este, que son dependientes del gas, fíjate, más azul. Aquí tienes a un país, Francia, mira qué clarito está. Energía nuclear. ¿Vale? ¿Más cuestiones? Desde casa aparece, Felipe, que nos preguntan, ¿vale? Dime, Alicia. La pregunta es, ¿va a tocar alguna vez techo, ¿no? Esto de la inflación, ¿no? Dices, has planteado un escenario diferente, ¿no? Donde la inflación importada por la subida de tipos de Estados Unidos, cultivos que no habrán en Ucrania, efecto del veto en Rusia, la inflación de segunda vuelta. ¿Dónde esperas realmente que pueda hacer pico la inflación? ¿Hasta cuándo? Yo creo que ahora vamos a hacer pico. ¿Por qué? Porque al final estáis viendo subidas en muchísimas cosas y eso va a afectar a la renta disponible. Y yo espero un retraimiento del consumo, porque las familias no pueden soportar seguir comprando eso. Entonces las familias igual, o sea, para mí lo de Netflix es como el canario en la mina, ¿vale? En el sentido de, si empiezan a perder suscriptores, ¿por qué es? Porque la gente se está dando cuenta de que hay cosas que son lujo y hay cosas que son necesidad. Yo tengo que pagar el colegio de los niños, tengo que pagar la luz y el gas, tengo que pagar la gasolina del coche y hay cosas de las que puedo prescindir. Entonces yo creo que el consumo va a empezar a moderarse porque la subida de precios no es soportable. Y creo que estamos tocando ahora mismo en este trimestre y en el siguiente trimestre creo que vamos a tocar el techo. Esa es mi sensación y mi previsión. ¿Alguna otra cuestión? Sí, Borja. Sí, en relación a la diapositiva de globalización contra nación, sí. ¿Vale? A mí me ha hecho pensar también en que tenemos también una disyuntiva entre lo que ve Europa en cuanto a ecologismo y lo que ve el resto del mundo y hacia dónde va este sentido, en el sentido de que ver hasta qué punto Europa quiere sacrificar su economía en pro de una visión ecológica del mundo contra China e India, por ejemplo, que no tienen estas preocupaciones ecológicas y que eso va a lastrar. Es decir, veo una disyuntiva de moral contra economía. En el sentido de decidimos pegarnos, como que decir, un tiro en el pie porque queremos, en cuanto a términos económicos, por la ecología o por ciertos objetivos que tenemos a 2050 contra otros competidores que al final competir, que es como China. O sea, eso... Al final hay otra disyuntiva que Europa... Es decir, ¿hasta qué punto esa moralización va a acabar repercutiendo al final en el día a día de cada uno? Sí, hay una vieja broma en mercado que es que Estados Unidos innova, Asia escala y Europa legisla. ¿Vale? Entonces yo creo que sintetiza un poco lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, salvando estas bromas, yo creo que vivimos en el mejor de los continentes posibles, y me explico. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, si todo va mal... El disco duro de la civilización occidental es Europa, ¿no? Ponlo a funcionar otra vez dentro del sistema y arráncalo. Y me explico, es decir, yo esto ya lo habréis oído decir, es decir, Europa es Estado de Derecho, no es autocracia. Europa es una baja polaridad de rentas, una baja polaridad social. No es un modelo estadounidense y es un modelo, no es un modelo chino autocrático. Y no es un modelo ruso, que también es una autocracia, ¿no? Entonces, yo creo que es una lucha de valores ideológicos, ¿no? De una manera de comprender el mundo, cada uno de los bloques comprende el mundo de una manera y actúa conforme a ello. Nosotros estamos de acuerdo en que somos y yo creo que en Europa, y es verdad que hay voces discordantes, pero yo creo que somos un bloque en el que ya hemos superado la idea de si somos multiculturales y multiétnicos. Porque ya somos multiculturales y multiétnicos. Ya somos una sociedad multipolar, integrada. Entonces, eso creo que lo hemos superado. Hay partidos políticos que no lo han superado en todos los países, ¿no? Fíjate en Le Pen, ¿no? Que pensaba que podía volver, una de sus promesas electorales era que quitaría el velo a las mujeres, con lo cual hubiera significado eso dentro de Francia, ¿no? Entonces, entre economía y valores, que es al final una manera reduccionista de ver el mundo, Europa opta por una economía social y una economía verde y una economía sostenible. ¿Que nos puede hacer perder en el corto plazo competitividad? No te lo discuto.
¿Que los fondos sostenibles no son tan rentables como los fondos que invierten en petróleo? No te lo discuto. Ahora, ¿en qué invierto yo para mis hijos? En fondos que son sostenibles, en fondos que son biotecnológicos, porque creo y tengo la convicción y tengo el compromiso de dejar un mundo mejor que el que he encontrado. Y dentro de eso, creo que Europa es el mejor bloque. ¿Que voy a ser menos rico que los chinos ricos? Pues igual sí. ¿Y que los americanos ricos? Igual sí. Pero igual voy por la calle a las 3 de la mañana y no tengo ningún problema. O llego a un semáforo y nadie me saca una pistola por la ventanilla, ¿no? Que me puede pasar en un país emergente y me pide la cartera. No sé si me explico. Y puedo andar prácticamente por todos los barrios de mi ciudad con tranquilidad. Y ese yo creo que es el modelo que pretende Europa. No sé si estáis de acuerdo o pensáis que China lo hace mejor. Etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es mi visión de las cosas, ¿eh? Todo es debatible, todo es debatible. Pues hasta aquí, ¿verdad? Pues mil gracias, Felipe. Oye, gracias a vosotros por venir. El año que viene. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias.